El dador de sueños, de Bruce Wilkinson. ¿Crees que cada persona en la Tierra nació con un sueño para su vida? No importa dónde viaje en el mundo, ya sea entre el superpoblado Manhattan o entre las aldeas al sur de África, todavía no he encontrado una persona que no tuviera un sueño. Sin embargo, allí está. A este universal y poderoso anhelo le he llamado un gran sueño. Como el código genético que describe tus pasiones únicas y habilidades, tu gran sueño se ha entretejido en tu ser desde el nacimiento. Eres la única persona con un sueño como el tuyo. Y lo tienes por una razón. Acércate hacia la clase de vida que naciste para amar. Bienvenido a mi nuevo libro, El dador de sueños. Una práctica e innovadora guía para conseguir tu gran sueño. El dador de sueños consta de dos partes. La primera parte es la parábola del dador de sueños. Esta es la historia de Ordinario, un donadie que abandona la tierra familiar en busca de su gran sueño. La parábola sigue a Ordinario en el viaje a su sueño. Esta historia te presentará las grandes ideas de las que deseo hablar en la siguiente sección. A la segunda parte se le llamó El viaje a tu gran sueño. En esas páginas te serviré como entrenador del sueño, ayudándote en la solución del problema y a alcanzar un importante logro personal. Esta sección se creó para inspirarte a lo largo del viaje hacia tu sueño. Para mucha más ayuda, te invito a visitar www.thedreamgiver.com, donde encontrarás soluciones creativas e interactivas para la gente que va tras su sueño. Al escoger una parábola a fin de enseñar sobre los sueños, procuro seguir una larga y honorable tradición de comunicar importantes principios de la vida a través de una sencilla historia. C.S. Lewis y las Crónicas de Narnia, por ejemplo, o Juan Bunyan y el progreso del peregrino. ¿Y quién puede olvidar las parábolas del buen samaritano y el hijo pródigo? A fin de comunicar la verdad a la gente de todos los tiempos y culturas, quizá la parábola sea la herramienta de enseñanza más poderosa disponible. Si leíste la oración de Jabes, te encontraste con un hombre poco conocido del Antiguo Testamento que se negó a conformarse con menos. Deseaba con desesperación huir de las limitadoras circunstancias y expectativas en las que nació. Por lo tanto, clamó a Dios por bendición, por mayores fronteras y para que el poder y la protección les acompañaran. Y Dios le dijo que sí. Si oras así, tu vida cambiará. Dios desea expandir tus fronteras. Conducirá tu vida en una dirección donde serás capaz de prosperar, aunque también a un lugar en el que enfrentarás grandes retos que nunca antes afrontaste. En este libro, a esta dirección la llamo Su sueño para ti. Pronto, cada soñador aprenderá que el camino hacia el futuro que tú en realidad deseas está bloqueado con amenazadores obstáculos del sueño. Es por eso que tantos se vuelven atrás. Sin embargo, lo que muchos no se dan cuenta, y que yo pasé por alto durante años, es que cada obstáculo es también una importante oportunidad. Los obstáculos se presentan en una previsible secuencia, y cada uno por una muy prometedora razón. Mientras mejor comprendas el viaje a tu sueño, y lo que Dios hace en tu vida, menos probable será que abandones tu sueño. Por lo tanto, déjame preguntar, ¿tuviste un sueño en la niñez que perdiste a lo largo del camino?
¿Tienes un sueño ahora mismo que parece imposible perseguir? ¿Te parece que hasta Dios olvidó darte un gran sueño? ¿O estás tras tu sueño, pero experimentas un revés tras otro? Si tu respuesta a cualquiera de esas preguntas es sí, este libro es para ti. Por favor, únete a mí para el viaje de tu vida. Dios permita que tu corazón cante a medida que aceptes lo que fuiste creado a ser y hacer. Con afecto, Bruce Wilkinson. La parábola del dador de sueños. Ordinario acepta su gran sueño. No hace mucho tiempo ni muy lejos de aquí, un donadie llamado Ordinario vivía en la tierra familiar. Cada día era casi igual para Ordinario. En las mañanas se levantaba e iba a su trabajo habitual. Después del trabajo, comía casi lo mismo que había cenado la noche antes. Luego, se sentaba en su butaca y veía la caja que hipnotizaba a gran parte de los donadie durante la mayoría de las noches. A veces, mejor amigo venía aquí a unirse a Ordinario delante de la caja. Otras veces, Ordinario iba a la casa de sus padres y la veían juntos. Por lo general, en familiar, no pasaban muchas cosas que no hubieran pasado antes. Ordinario pensaba que estaba contento. Encontraba confiables las rutinas. Se mezclaba con la multitud. Y la mayoría de las veces, solo deseaba lo que tenía. Hasta el día en que Ordinario notó un pequeño y fastidioso sentimiento de que algo grande faltaba en su vida. O quizá el sentimiento que él se perdía algo grande. No estaba seguro. El pequeño sentimiento creció. Y aun cuando en familiar un donadie casi nunca espera lo inesperado, Ordinario comenzó a desearlo. El tiempo pasó. Entonces una mañana Ordinario se despertó con estas palabras retumbando en su mente. Lo que te estás perdiendo, tú ya lo tienes. ¿Sería cierto? Ordinario miró una y otra vez. Y luego descubrió que en un rinconcito de su corazón yacía un gran sueño. El gran sueño le dijo que él, un donadie, estaba hecho para ser alguien y estaba destinado para lograr grandes cosas. Saltando de la cama, Ordinario descubrió algo más. Una larga pluma blanca descansaba en el alféizar de su ventana. ¿De dónde vino? ¿Qué significaba? Con un sobresalto de entusiasmo, Ordinario decidió que iría a visitar al dador de sueños. Ahora bien, Ordinario había escuchado rumores de varios de los don nadie en familiar que despertaron a un gran sueño. Sin embargo, nunca se había imaginado qué le pasaría a él. Se apresuró en vestirse, con su gran sueño golpeándole con alegría en su pecho. Estaba ansioso por llegar a su trabajo habitual y contarle a mejor amigo las noticias. Aún así, en su camino al trabajo, Ordinario se dio cuenta que tenía un problema. Su gran sueño era demasiado grande para un don nadie como él. Le daría vergüenza contárselo a alguien. Es probable que hasta mejor amigo se riera. Sin embargo, Ordinario estaba demasiado entusiasmado como para guardar su sueño para él. En cuanto vio a mejor amigo, le soltó las noticias. El dador de sueños me dio un gran sueño. Me hicieron para ser alguien y me destinaron para lograr grandes cosas.
mejor amigo lo miró sorprendido, pero no se rió. «Eso es muy grande», le dijo. «Así que si yo fuera tú, no le hablaría demasiado de este sueño a los tuyos. Los donadie de por aquí te podrían tomar por loco». Ordinario no quería que lo vieran como un loco. Por lo tanto, después de eso, guardó su gran sueño para sí. Un día tras otro, Ordinario se presentaba a su trabajo habitual. Sin embargo, mientras trabajaba pensaba en su sueño. Pensaba en cuán maravilloso sería hacer lo que le gustaba en lugar de solo fantasear con eso. El anhelo de Ordinario por su gran sueño crecía cada vez más, hasta que al final se dio cuenta que nunca sería feliz a menos que fuera en su busca. ¿Por qué el dador de sueños no lo hizo posible? Si el dador de sueños no lo hacía, ¿cómo Ordinario abandonaría jamás a Familiar? Tenía pagos y gastos. Tenía deberes regulares. Un montón de los don nadie contaban con él para muchísimas cosas. Ordinario se sintió atrapado por completo. El tiempo pasó, pero nada cambió. Comenzó a odiar su trabajo habitual. «A mí no me hicieron para esto», se decía. «Lo sé». Al poco tiempo, comenzó a preocuparle que quizá no recibiera en absoluto un gran sueño. Es posible que se lo hubiera inventado todo. Y por días se ponía más triste. Una tarde después del trabajo, Ordinario fue a la casa de sus padres a ver la caja. Sin embargo, su caja estaba rota, de modo que la casa estaba muy silenciosa. Estaba incluso más silenciosa debido a que su madre fue de compras a Víveres Familiar. En la quietud, Ordinario comenzó a pensar de nuevo en su sueño. Examinó a su padre sentado en su butaca, con la vista fija en el periódico de una sola página. Noticias de los donadie. A lo mejor él puede ayudar. Y Ordinario le preguntó: «Padre, estoy cada vez más triste. Ya no me gusta mi trabajo habitual. Es más, creo que lo odio». Padre levantó la vista. «Eso es terrible. ¿Qué pasó?». Sin poder detenerse, Ordinario comenzó a hablar acerca del dador de sueños y de su gran sueño. «Me hicieron para ser alguien y lograr grandes cosas». Y entonces le dijo a su padre el nombre de su sueño. Mientras hablaba, su voz temblaba. Estaba seguro que su padre se reiría o lo llamaría tonto. Sin embargo, su padre no lo hizo. «No me sorprende escucharte decir esas cosas». «No. No. Tú tenías ese sueño incluso desde que eras pequeño, ¿no lo recuerdas? Tenías la costumbre de construir ese mismo sueño con palos y lodo delante de esta misma casa». Entonces, Ordinario lo recordó. Él siempre tuvo su sueño. Era lo que siempre quiso hacer y lo que siempre pensó que sería bueno al hacerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Padre, creo que nací para hacer esto». Ordinario y su padre se sentaron juntos en silencio. Al parecer, su padre también estaba recordando algo. Al poco rato preguntó: «Cuando despertaste a tu gran sueño, hijo, ¿encontraste una pluma?». Ordinario estaba impresionado. «¿Cómo lo supiste?». «Hace mucho tiempo desperté a un sueño también. Y vino con una larga pluma blanca. Era un maravilloso sueño. Guardé la pluma en el alféizar de mi ventana mientras esperaba una oportunidad de buscarlo. Esperé y esperé. Sin embargo, nunca me pareció posible. Un día noté que la pluma se había vuelto polvo». De todas las palabras tristes que jamás Ordinario escuchara, estas eran las más tristes. Antes de marcharse esa noche, su padre lo abrazó. «No cometas el mismo error que yo, hijo. No tienes que quedarte en un donadie. Tú puedes ser un soñador».
Cuando Ordinario llegó a casa, fue derecho a la ventana y recogió la larga pluma blanca. Con cuidado, le dio la vuelta en sus manos. Pensó en su padre y el sueño que dejó atrás. Entonces tuvo una sorprendente idea. ¿Sería que quizá el dador de sueños le daba a cada donadie un sueño, pero solo algunos aceptaban sus sueños? E incluso pocos iban tras ellos. Mientras más pensaba en esto, más pensaba que era cierto. Una cosa, Ordinario sabía con seguridad. No quería repetir el error de su padre. No malgastaría otro día esperando a que su sueño pareciera imposible. Encontraría una manera de ir tras él. El tiempo pasó. Ordinario trabajaba mucho en su plan a fin de comenzar su sueño. Hizo decisiones y cambios difíciles. Incluso hizo grandes sacrificios. Al final, una mañana, estaba preparado. Ordinario corrió todo el camino hasta su trabajo habitual, con su sueño martillándole en su pecho. En cuanto vio a Mejor Amigo, Ordinario soltó las noticias. Ese gran sueño del que te hablé, he decidido buscarlo. Mejor Amigo lo miró preocupado. Tú sabes también como yo que los donadie que buscan sus sueños abandonan familiar. Se ponen en marcha como tontos hacia el desconocido, en busca de un lugar en el que... Sí, lo sé. Y tengo muchas ganas de comenzar. Aún así, Ordinario, ese viaje es cualquier cosa. Menos sensato, seguro. ¿Por qué abandonar familiar? Se está muy cómodo aquí. Y además, tú siempre viviste aquí. He pensado en todo eso también. Sin embargo, mi gran sueño es demasiado importante y maravilloso para perderlo. Mejor Amigo meneó su cabeza. Así que te vas a convertir en un soñador. Soy un soñador. Hoy voy a decirle a mi jefe que abandono mi trabajo habitual. Mañana comenzaré mi viaje. Hey, Mejor Amigo, te puedes quedar con mi butaca y mi caja. Y con eso, Ordinario se marchó, tarareando una melodía que nunca antes había escuchado. Las noches antes de abandonar familiar, Ordinario decidió usar la larga pluma blanca a fin de que le ayudara a recordar la verdad. Sacó un cuaderno y en la cubierta escribió: Mi diario del sueño. Luego, sumergió el cálamo en la tinta permanente y escribió en la primera página: El dador de sueños me dio un gran sueño, incluso antes de nacer. Al fin acabo de despertarlo. Mi sueño es hacer lo que hago mejor, y lo que más me gusta hacer. ¿Cómo pude perdérmelo por tanto tiempo? Tuve que sacrificarme y hacer grandes cambios a fin de ir tras mi sueño. Sin embargo, valdrá la pena. Me entristece pensar que muchos donadie se están perdiendo algo tan grande. Ordinario abandona su zona de comodidad. A la mañana siguiente, Ordinario se despertó a la hora de costumbre. Sin embargo, en lugar de presentarse a su trabajo habitual, hizo su maleta con las cosas normales. Luego añadió su diario y un frasco de tinta permanente. Justo antes de cerrarla, colocó dentro y con sumo cuidado su larga pluma blanca. Pronto, Ordinario se alejó del cómodo centro de familiar, donde vivían casi todos los donadie. Se encaminó hacia la frontera, a donde casi ningún donadie iba jamás. Ordinario nunca antes se atrevió a transitar ese camino. Aún así, como cada donadie, sabía que mientras más uno se alejaba del centro de familiar, las cosas se convertían en menos familiares. Además, sabía que casi todos los donadie
que trataban de abandonar la zona de comodidad de familiar, se sentían tan incómodos que daban la vuelta y se iban a casa. Algunos se alegraban tanto de estar de regreso que se sentaban en su butaca por días, esperando que no pasara nada y suspirando con alivio. No obstante, Ordinario se dijo que él era diferente a la mayoría de los don nadie. Perseguiría su sueño, pasara lo que pasara. Rebosante de esperanza, Ordinario silbaba su nueva melodía a medida que caminaba y soñaba con las grandes cosas que lograría. La vida nunca pareció tan prometedora. Sin embargo, Ordinario no había ido muy lejos cuando dejó de sentir el deseo de silbar. No sabía el por qué, pero ya no estaba de humor. Luego, a medida que caminaba más lejos, comenzó a sentirse nervioso. El escenario se veía diferente. Las hojas en los frondosos árboles tenían un aspecto diferente. Ahora, cuando Ordinario pensaba en su sueño, este se veía también diferente. Por primera vez vio cómo su búsqueda le causaría un montón de molestias. Tendría que hacer cosas poco conocidas en lugares poco conocidos, y no tendría su caja para ver. Entonces, tuvo un pensamiento incluso más perturbador. Para hacer lo que más le gustaba, tendría que hacer lo que más le atemorizaba. De inmediato, el estado de ánimo de Ordinario fue del nerviosismo a la ansiedad. Sus pasos comenzaron a ser lentos, y él empezó a tener grandes dudas acerca de su gran sueño. ¿Qué había estado pensando? No tenía el suficiente talento ni la habilidad para tener éxito en su sueño. Sin duda, era incapaz de lograr grandes cosas. ¿Y qué si fracasaba justo delante de los otros don nadie? Aun si lograba hacer el sueño, sin duda lo peor de todo es que era indigno. Ningún don nadie vería que él no merecía vivir su sueño. Al fin y al cabo, era solo Ordinario. ¿O es que tal vez el dador de sueños tenía la intención de darle el sueño a algún otro don nadie más noble que él? Ya cada paso era más difícil de dar que el anterior. Su ansiedad creció en temor. Luego, más adelante vio un cartel que decía: salida de la zona de comodidad de familiar, entrada al área fronteriza. Ahora, Ordinario sintió total terror. El sudor le recorría por la frente. A duras penas podía respirar. Apenas lograba pensar. Entonces, del mismo modo que llegó al cartel, Ordinario se topó con una invisible muralla de temor. Se detuvo, incapaz de dar un paso más. Dejó caer su maleta y se sentó encima de ella. Comenzó a preguntarse: ¿debo regresar? ¿O trataré de encontrar un camino para continuar? El tiempo pasó. Luego escuchó estas palabras: ¿por qué estás parado? Ordinario reconoció al dador de sueños. Pienso que debo regresar a mi casa. No soy el adecuado don nadie para ir tras un gran sueño como ese. Sí lo eres. Te hice para esto. Sin embargo, no creo que pueda hacerlo. Sí, tú puedes. Y yo estaré contigo. Te ayudaré. Ordinario se quedó donde estaba. Observaba un desconocido insecto que se arrastraba por la punta de su zapato. Extraños pájaros volaban en lo alto. Al poco rato, se paró y observó anhelante hacia el desconocido. En algún lugar por allí estaba su gran sueño. Sin embargo, llegar desde aquí hasta allí parecía un camino demasiado difícil. Luego volteó la vista con ansias hacia familiar. Recordó con cariño todas sus comodidades, su trabajo habitual, su mejor amigo, su butaca,
su caja. Había algo maravilloso donde no pasa nada. Ordinario recogió su maleta y decidió dar un paso en esa dirección, solo para ver qué se sentía. Se sentía mejor. Enseguida su respiración fue más suave. Así que dio otro paso, solo para ver cómo se sentiría. Se sintió incluso mejor. Continuó. Con cada retroceso hacia el centro de familiar, Ordinario se sentía más cómodo. No obstante, pronto notó que también aumentaba la tristeza de nuevo. Y supo el porqué. Con cada paso que daba, dejaba su gran sueño muy por detrás. Entonces, escuchó de nuevo al dador de sueños. ¿Por qué vas de regreso? Ordinario se detuvo. Porque tengo miedo. La partida de familiar se siente demasiado espantosa y demasiado arriesgada. Sí, lo es. Aún así, si se suponía que hiciera ese gran sueño, estaba seguro que no sentiría tanto miedo. Sí lo sentirías. Cada donadie lo siente. Ordinario bajó la cabeza. Pensó por un momento. Sin embargo, tú puedes alejar el temor. Por favor, llévate el temor. Si no lo haces, no puedo continuar. Sí, tú puedes. Llénate de valor, Ordinario. Y entonces se fue. Ahora, Ordinario vio su decisión con claridad. O bien conservaba su comodidad o su sueño. Pero ¿cómo uno se llena de valor cuando no tienes ninguno? Ordinario lo decidió. Si su temor no lo iba a abandonar, tendría que avanzar a pesar de esto. Todavía temblando, recogió su maleta, le dio las espaldas a familiar y se encaminó al cartel. Y aun cuando su temor iba en aumento, Ordinario cerró los ojos y dio un gran paso hacia adelante, justo a través de la invisible muralla del temor. Y aquí hizo un sorprendente descubrimiento. Al otro lado de ese solo paso, el mismo que Ordinario pensaba que no podía dar, encontró que había atravesado su zona de comodidad. Ahora la muralla del temor estaba detrás de él. Era libre y su sueño estaba adelante. Comenzó a silbar de nuevo mientras avanzaba, con su gran sueño golpeándole con alegría en su pecho. Más tarde, ese día, Ordinario sacó su diario y su larga pluma blanca y escribió la verdad acerca de su zona de comodidad. Fue difícil dejar mi zona de comodidad. Sin embargo, habría sido aún más difícil dejar atrás mi sueño. Y estoy contento de que no lo hice. Todavía no me siento digno ni capaz para realizar mi sueño, pero el dador de sueños prometió ayudarme. Ahora sé un secreto. Puedo llenarme de valor, aun cuando siento temor. Mi gran sueño estaba al otro lado de esa invisible muralla de temor. Tuve que atravesarla. Pensaba que no podía, pero lo hice. Ordinario se encuentra con los intimidantes en el área fronteriza. Poco después de pasar el cartel, el sendero de Ordinario descendió en una pendiente. Delante vio las aguas profundas y el puente al desconocido. Entre él y el puente se extendía el área fronteriza, un tramo de terreno llano. Ordinario estaba sorprendido al ver, parados en el centro del área fronteriza, algunos de los don nadie de familiar. Uno de ellos, quien lo miró con más familiaridad, se apresuró hacia él. Era su madre.
Ella corrió y rodeó con sus brazos a Ordinario, y le dijo: «Ordi, mi bebé, gracias a Dios que llegamos aquí a tiempo». Y él le preguntó: «¿Pero cómo llegaste aquí tan rápido? Puesto que tú en realidad no abandonas familiar, no tienes que atravesar todo ese temible malestar. Pero, ¿por qué estás aquí? Tú no debes continuar. Me alarmé mucho cuando escuché que habías abandonado familiar. Sé que tú nos lo dijiste, pero nunca pensé que lo harías. Con sinceridad, ¿qué estás pensando? No es seguro. Te puedes hacer daño. Incluso puedes morir». Y Ordinario le contestó: «Aún así es mi gran sueño, madre. Es un maravilloso sueño y deseo ir tras él». Ordinario trató de tranquilizar a su madre. Le dijo que en cuanto a sueños grandes se trata, el de él solo amenazaba su vida un poco. Sin embargo, esto pareció alarmar más que nunca a su madre. Mientras atravesaban el área fronteriza, Ordinario se encontró con su tío y mejor amigo. El tío de Ordinario avanzó primero a grandes zancadas. «Así que estás decidido a convertirte en un soñador. ¿No te das cuenta de que vas en contra de cada tradición en esta familia? ¿Por qué debes tú convertirte en alguien, cuando el resto de nosotros tiene que estar feliz siendo un donadie?» Antes que Ordinario replicara, mejor amigo intervino. «Antes estaba preocupado, Ordinario, pero mientras más pienso en esto, más convencido estoy de que no tendrás éxito. No me puedo quedar sin hacer nada y verte caer derrotado». Ordinario estaba mudo y desconcertado. Había escuchado un rumor acerca de intimidantes de la frontera. Sin embargo, suponía que si era cierto, los intimidantes serían los donadie que él no conocía. Nunca se imaginó que fueran los donadie que lo conocían bien. Ahora su madre, tío y mejor amigo estaban todos parados en silencio delante de él, bloqueando su vista al puente de su gran sueño. ¿Cómo lograría pasarlos? ¿Debía incluso intentarlo? Necesitaba tiempo para pensar. Les pidió a sus intimidantes que esperaran por él. Luego caminó solo a la orilla de las aguas, donde se sentó sobre una gran roca. Examinando las aguas profundas, Ordinario pensó y pensó. Pensó hasta que comenzó a creer que quizás sus intimidantes tuvieran razón. A lo mejor, él estaba equivocado al perseguir su sueño. Entonces, Ordinario escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Cuando se volvió a ver quién era, reconoció un alguien. Era Campeón, un viejo amigo de familiar que solía ser un donadie. «¡Campeón! ¿Qué estás haciendo aquí?». Campeón se sentó en la roca junto a él. «Cuando escuché que te ibas a convertir en un soñador, solo tenía que venir. Sabía que necesitarías ayuda». «Gracias. ¿Pero viste a todos mis intimidantes?». «Sí, los vi. Ellos son intimidantes, de acuerdo. Sin embargo, piensa en mí como tu alentador de la frontera. Deseo ayudarte a abrirte paso a pesar de su oposición». Entonces Campeón ayudó a Ordinario a comprender lo que estaba pasando. «Mira, tu madre, tío y mejor amigo solo hacen lo que es natural. Cuando abandonaste tu zona de comodidad, en realidad estremeciste las suyas. Cada uno de ellos tiene algo que perder si tú avanzas». «Eso tiene sentido. Aún así, ¿qué hago ahora? ¿Cómo pongo a todos mis intimidantes de mi parte?». «Pues bien, es posible que no seas capaz de hacerlo. Sabiduría es la clave. Trata de comprender lo que los motiva. Busca el valor de sus preocupaciones. Solo necesitas desechar o evitar algunos intimidantes. Sin embargo, la mayoría de los intimidantes de la frontera tienen preocupaciones que te pueden ayudar a aclarar tus planes. Así es como un soñador cambia la oposición en oportunidad». Cuando Campeón se levantó para irse, dijo: «Ordinario, aférrate pronto a tu sueño. Algún día vas a ser alguien, lo sé,
Entonces, le estrechó la mano a Ordinario y descendió la roca de un salto. Y entonces le dijo: recuerda, cuando los intimidantes traten de bloquear tu camino, lo que más importa es a quién tú decides agradar. Ordinario pensó en las palabras de despedida de Campeón. Decidió que era el momento de hablar de nuevo con sus intimidantes. A medida que el sol comenzaba a ponerse, andaba de un lado al otro a lo largo de la orilla de las aguas hablando con ellos. Les contó más acerca de su sueño. Aprendió de sus preocupaciones. Entonces les dijo que estaba decidido a perseguir su sueño en el desconocido. Al anochecer, Ordinario estaba preparado para atravesar la frontera. Cuando Madre le pasó su maleta, vio lágrimas en sus ojos. He cambiado de opinión. Quiero que persigas tu sueño, y tu padre estará muy orgulloso de ti. Creo que hace años él deseó hacer el mismo viaje. Entonces lo abrazó para despedirse. Ordinario estrechó las manos de mejor amigo y su tío, quien todavía no parecía complacido. Mientras los tres observaban, se encaminó hacia el puente, sobre las aguas profundas. En la reunión del crepúsculo, Ordinario falló en notar que otro donadie estaba parado en el puente. Sin embargo, este don nadie no era un don nadie cualquiera. Era el amo de Familiar. Era el único que decidía lo que era bueno para un don nadie. Era el propietario de cada centímetro de tierra. Incluso era el dueño del puente. Y entonces le dijo: te niego el acceso a mi puente. ¿Y por qué?, preguntó Ordinario. Porque necesito que cada donadie permanezca en Familiar en su trabajo habitual. No quiero perder ningún donadie más por esa tonta idea de los sueños. Así que no te dejaré ir. Ordinario se esforzó por no aterrorizarse. Sabiduría le dijo que un antagonista como el amo era el peor tipo de intimidante. Tenía mucho que perder y no le preocupaba a Ordinario. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Qué podía hacer? Entonces, Ordinario recordó las palabras de despedida de Campeón. Y fue cuando decidió nadar. Sabía que a lo mejor no lo lograría. Las aguas profundas eran muy extensas y él no era un nadador muy bueno. Sin embargo, lo intentaría. Mientras sus intimidantes lo observaban, Ordinario bajó hasta las aguas profundas. Trataba de entrar cuando sus ojos captaron algo. Un pequeño bote estaba atado cerca de allí. Cuando se acercó, Ordinario vio una nota en el asiento del bote. La tomó y la leyó. Ordinario: si encontraste este bote, sé que escogiste agradar al dador de sueños. Disfruta un cruce en seco. Tu sueño aguarda por ti en la tierra de la promesa. Te doy mi palabra. Campeón. Ordinario desató el bote. Guardó su maleta en la parte delantera y lo empujó. A medida que remaba en las aguas profundas, Ordinario observó cómo sus intimidantes de la frontera eran cada vez más pequeños. Cuando al fin estuvo seguro de que en realidad dejó a Familiar, dijo adiós con la mano a los don nadie en la costa. Sin embargo, para entonces estaba demasiado oscuro para decir si ellos le devolvieron el saludo de despedida. Esa misma noche, antes de irse a dormir en un alto y seco césped al otro lado de las aguas, Ordinario usó la pluma de nuevo para escribir en su diario. Me encontré con los intimidantes en el agua fronteriza. Cuando abandoné Familiar, trastorné la zona de comodidad de los cercanos a mí. Se sintieron como que perdían algo importante.